Muy buen día tengan todos. Mi nombre es Daniel Lobo y soy miembro del equipo editorial de la Editorial Clear, una casa publicadora cristiana ubicada en San José, Costa Rica. También soy traductor y, pues como verán, trabajando en editorial y en traducción, estoy rodeado de libros. Sin embargo, los libros no son solo mi trabajo, sino que también los disfruto mucho. De hecho, parte de mi experiencia personal es que aprendí a leer muy joven. Fui un lector precoz. Mi madre, que es maestra de vocación, me enseñó a leer desde los 3 años y pasé del silabario castellano a los cuentos de mi tía Panchita, Cocorí, Pantalones Cortos, Marcos Ramírez, En una silla de ruedas, Única mirando al mar, Crónica de una muerte anunciada, Mamita Yunai, El reino de este mundo, Viaje al mundo de los deseos, La hoja de aire, El anillo del pavo real, La Odisea, La Ilíada, Hamlet, Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y por supuesto, ya reconocieron que muchas de estas lecturas eran obligatorias en nuestros cursos lectivos aquí en Costa Rica. Sin embargo, otros libros también acompañaron mi lectura. Las historias de Oliver Twist, Las mil y una noches, Moby Dick, La historia sin fin, Los misterios de los Hardy Boys, Las crónicas de Narnia, El señor de los anillos, La letra escarlata, los libros de Ender, en fin, todas buenas historias. Como lector, hay preguntas que siempre me hago y preguntas que creo que todos debemos hacernos. ¿Por qué leemos lo que leemos? ¿Qué es lo que nos lleva a elegir un libro y rechazar otro libro? ¿Será por la popularidad del autor? ¿Será la recomendación de un amigo? ¿Será que recién sacaron la película y uno siempre sabe que el libro es mejor? Hay demasiado que leer a nuestro alrededor. Lo cierto es que podemos encontrar libros y libros y libros y libros y libros. No nos alcanzaría la vida para leer todo lo que hay que leer. Así que debemos ser muy quisquillosos a la hora de elegir nuestros libros. ¿Cuál va a ser el siguiente autor al que dedicaremos nuestro tiempo? ¿Quién será el siguiente personaje que vamos a conocer? ¿Cuál será el siguiente mundo que vamos a visitar? ¿Y cuál será esa siguiente historia que se quedará con nosotros? Lo cierto es que nos gustan las buenas historias. Yo creo que esto es cierto para todos los seres humanos, ya sea en libros, en películas, en series de televisión, en videojuegos. Es parte de nuestra construcción como humanos. Cada uno de nosotros disfruta de historias porque cada uno de nosotros tiene su propia historia. Nos gusta conocer las historias de los demás. Nos gusta escuchar y contar historias. Nos gusta leer las historias de otros. Nos gusta leer historias de personajes, lugares y épocas que no conocemos. Pero también nos gusta que nos lleven más allá de lo que conocemos, más allá de lo real, a mundos de la imaginación, con historias extraordinarias de fantasía. Sin embargo, no cualquier historia es buena. Y no cualquier historia basta. Nos gustan las historias donde los personajes crecen, las historias donde los personajes se desarrollan, superan obstáculos y se convierten en versiones mejoradas de sí mismos. Nos gustan las historias donde hay grandes conflictos, dificultades, adversidades que son vencidas y superadas, aunque sea en el último capítulo, en la última página, en la última línea. Nos gustan las historias que muestran la belleza, la bondad y la verdad del mundo en que vivimos. Y las mejores lo hacen en contraste con la fealdad, la maldad y la falsedad que tanto nos perturban. Nos gustan las historias donde el bien triunfa sobre el mal, donde los malos son derrotados, donde la víctima es restaurada, donde el indefenso es rescatado, donde los daños son remediados. Nos gustan las historias de heroísmo, de entrega, de sacrificio. Nos gustan los héroes. Nos gustan las historias de amor, de amistad, de autorrealización, de superación, de victoria, de gracia, de perdón, de justicia, en fin. Nos gustan las historias porque nuestra vida es una historia y de alguna manera nuestra historia se entrelaza con otras y forma parte de una historia aún más grande.
Harold Bloom dijo que la lectura es un placer difícil, especialmente en un mundo tan visual como en el que vivimos. Somos bombardeados por imágenes tras imágenes y entre tantas luces a veces se pierden las palabras. Pero no es cierto eso que dicen, de que una imagen habla más que 1000 palabras. El idioma es mucho más preciso que las imágenes. Una imagen sin palabras se puede malinterpretar. Una imagen sin palabras se olvida rápidamente. Las palabras tienen una capacidad de penetrar, de grabarse, de permanecer en nosotros. Las palabras comunican también lo que no se puede ver, las emociones, los sentimientos y las realidades invisibles como ningún emoticón o emoji podrá hacerlo jamás. Ahora, no quisiera menospreciar las formas de arte visual, pero eso sería un tema para otra charla completamente. Por ahora, mi propósito y lo que quisiera hacer es convencerlos de la importancia de leer. Leer es difícil, requiere dedicación y disciplina, pero la lectura tiene gran poder para transformar nuestras vidas. Debemos entender los libros como algo que existe para nuestro servicio y no para intimidarnos. Esos libros que tenemos ahí en nuestra biblioteca esperando ser leídos no demandan nuestra atención, no están ahí para hacer una carga para nosotros, sino que son libros a nuestra disposición, al alcance de nuestras manos, herramientas. No tenemos que tener temor de marcarlos, de rayarlos, de subrayarlos, de comentarlos. Los libros están ahí para nosotros y no al revés. Así que no los veamos como asignaciones o como simples tareas. Creo que tenemos que agradecer al Ministerio de Educación por haber creado en nosotros ese sentimiento tan terrible de tener que leer por obligación, de tener que leer porque nos toca, de tener que leer para poder pasar un examen. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Podemos leer para disfrutar, podemos leer para entretenernos, podemos leer para crecer, podemos leer para aprender algo nuevo. Podemos leer también para recapacitar y, de ser necesario, olvidar lo que hemos aprendido. Leer nos ayuda a desarrollar pensamiento crítico. Podemos aprender más acerca del mundo en que vivimos y cómo utilizarlo mejor, mediante libros de ciencias, medicina, química, matemática, etc. Podemos aprender de la experiencia de otros a partir de sus biografías o de los libros de historia. En todo libro escrito por otro ser humano, en todo libro escrito, podemos ver reflejada parte de nuestra propia experiencia. Todos experimentamos humor, alegría. Todos hemos sufrido tristeza o sufriremos tristeza ante la muerte. Todos hemos experimentado o experimentaremos dolor por amistades rotas, relaciones perdidas. Todos experimentamos pasión, motivación. En algún momento hemos enfrentado enfermedad, ya sea propia o de un ser querido. Todos disfrutamos de la lluvia. Todos disfrutamos del sol. Comer, beber. Todos tenemos un sistema moral y todos tenemos una religión. Podemos reír y podemos llorar y podemos maravillarnos. Podemos conocer la complejidad del corazón humano, lo que está bien y lo que está roto en nuestro interior y en el interior de otros. Podemos aprender sabiduría y lecciones morales muy valiosas. Podemos admirar la belleza de una prosa bien escrita o una escena bien descrita. La belleza. Alguien dijo que es lo más difícil de definir, pero lo más fácil de reconocer. Podemos terminar haciéndonos preguntas trascendentes. Podemos incluso hallar las respuestas.
La ficción y la fantasía pueden motivar nuestra imaginación y llevarnos a crear cosas inimaginables. Si con esto lo he convencido de incursionar en la lectura, ahora me gustaría darle algunos consejos. Evite los libros para los que todavía no está listo. No es sabio darle el Quijote de la Mancha a un niño que acaba de aprender a leer. Es necesario empezar por los libros pequeños. Si somos lectores que apenas estamos iniciando, comience con algo seguro, algo no muy largo, y de ahí pase a lecturas cada vez más largas y más densas. También evite los libros que no tienen mensajes claros. Hoy día muchas cosas pasan por arte que no deberían serlo. Libros sin progreso, sin desarrollo, sin conflicto, donde el bien y el mal se mezclan en una melcocha y donde no se puede hacer más que celebrar el antiheroísmo. La idea al leer es crecer, no perjudicarnos. Mientras desarrolla el gusto, decida leer al menos unos 30 minutos diarios para empezar. En algún momento encontrará ese libro que no va a poder soltar hasta terminarlo. Quisiera recomendarles, si quieren empezar, algunas de nuestras novelas históricas. 3 de ellas ya están disponibles y las pueden encontrar en nuestro sitio web www.clear.net. Una de ellas se llama Guillermo de Orange, El Príncipe Taciturno. Fue escrita por W. G. van de Hulst, un holandés. Es un muy buen libro para empezar porque no es denso. La historia es rápida y fácil de leer y cubre temas que a todos nos gustan. Es sobre un héroe que luchó por la libertad de su pueblo, un personaje real de la historia que se enfrentó a muchos enemigos, que sacrificó su hogar, su riqueza, su familia, su reputación, sufrió falsas acusaciones y amenazas contra su vida. Su legado es tal que sigue siendo hoy una parte importantísima de la historia de Holanda. El autor, de hecho, es holandés. Nació en 1879. Él fue profesor y director de escuela allá en Holanda, pero en algún momento decidió empezar en la escritura y se destacó como escritor de libros para niños. Dicen que escribió alrededor de 100 libros y su propio hijo ilustró muchos de ellos. Falleció en 1963. Uno pensaría que es algo muy antiguo, pero en el 2004, en celebración del 150 aniversario de su muerte, la publicadora Kallenbach en Holanda, vendió más de 11 millones de copias de sus libros. Son libros buenos, así que puede empezar por ahí. Es muy buena idea leerlo con la familia, leerlo con los hijos. El Príncipe es un gran ejemplo para ellos y para nosotros los adultos también. Otra obra que tenemos disponible se llama Los jóvenes hugonotes, hijos de la persecución, por Edith S. Floyer. Es una historia un poco más cargada de suspenso. Trata de 4 niños hugonotes que buscan huir de Francia en tiempos de persecución. Para los que no saben, en Francia, en los años 1600, los hugonotes eran despreciados y algunas veces martirizados por su fe. Esta es una historia, como dije, de suspenso y trata temas muy fuertes de fe, lealtad, amistad, amor y sacrificio. Les leo la tapa trasera. Tal vez esto sirva para mojarles un poco la boca. Era una vida feliz en el hermoso chateau. Incluso después de aquella terrible noche de domingo, cuando unos hombres extraños llegaron y cerraron la iglesia, dejando a la gente por fuera. No mucho había cambiado para los 4 niños. Esto es, hasta que llegaron los soldados. 4 huérfanos, 3 hermanos y una hermana, emprenden en este libro un viaje juntos no muy distinto del de Cristiano en el Progreso del Peregrino, por Juan Bunyan. Su meta es salir de Francia y llegar a la costa para tomar un barco hacia Ámsterdam. Sin embargo, dado que el año es 1686 y los niños profesan ser hugonotes, sus días de juventud están llenos de aventura y temor.
forzados a considerar desde temprana edad la gravedad de la vida y de la muerte. Los pequeños forjan un vínculo de lealtad que va más allá de los lazos familiares. Su inconmovible confianza en Dios provee para los niños de este siglo un ejemplo de lo que significa perderlo todo por la fe. Escrita con habilidad y sentimiento, esta novela es altamente recomendada. Por último, una de las favoritas que tenemos a su disposición se llama Los Hermanos Españoles, una historia del siglo XVI, por Deborah Alcock. Deborah Alcock fue una escritora irlandesa que escribió principalmente ficción histórica. Y vaya qué ficción histórica. Tienen que leer sus libros. Esta autora es capaz de entrelazar en los anales de la historia conocida el tejido de los personajes que ella misma está creando y los ubica con tal nivel de realismo que uno podría pensar que muchos de sus personajes ficticios verdaderamente existieron en esos tiempos de la historia. Y estos personajes en muchas ocasiones se cruzan, aprenden, oyen oír de o conocen personalmente y se relacionan con personajes históricos, presentados de una manera sumamente realista, sumamente detallada. Sus libros son muy populares y han sido traducidos a todos los idiomas de Europa: alemán, francés, holandés, español. Este libro en particular, Los Hermanos Españoles, es probablemente su mejor novela. No es para lectores primerizos. Se desarrolla en España durante la Reforma Protestante. Es una historia de heroísmo, fidelidad, sacrificio y fortaleza. Acompáñenme para leer el primer capítulo de esta maravillosa novela, Los Hermanos Españoles, una historia del siglo XVI, por Deborah Alcock. Leo para ustedes Los Hermanos Españoles, una historia del siglo XVI, por Deborah Alcock. Capítulo 1. Infancia. La voluntad de un niño es la voluntad del viento, y los pensamientos de la juventud son largos, largos pensamientos. Longfellow. En una de las laderas verdes de Sierra Morena, a la sombra de algunos alcornoques y con cumbres escarpadas y desérticas hasta muy arriba, se erguía, hacia la mitad del siglo XVI, un castillo entonces ya viejo y bastante deteriorado. Alguna vez fue un lugar fuerte, pero no muy espacioso. De acuerdo con nuestras ideas modernas de comodidad, el interior no podría haber sido una morada muy cómoda. Una gran parte de ésta estaba ocupada por el gran salón, adornado con un tapiz desteñido y bien arreglado, y amueblado con mesas de roble, sofás y bancos tallados con minuciosidad, pero evidentemente muy viejos. Estrechas ranuras sin vidriar en la gruesa pared dejaban entrar la luz y el aire. Al lado de una de estas, en una sombría mañana de otoño, estaban dos niños juntos, mirando la lluvia. Vestían igual, en chaquetas holgadas de tela azul, hilvanadas en casa, de hecho, pero tan frescas y confeccionadas con pulcritud tal que parecían más agraciadas que muchos vestidos costosos. Sus largas medias eran de seda, y los puños de sus amplias camisas de vuelos estaban cuidadosamente almidonados y fruncidos. El mayor, un muchacho apuesto, que parecía tener al menos 14 años, pero que era realmente un año más joven, tenía el pelo negro azabache, ojos negros brillantes y vivaces, rasgos buenos y marcados, y una tez naturalmente oscura pero bien bronceada debido a la exposición al sol y al viento. Una frente más ancha, las fosas nasales más amplias y una boca más débil distinguían al hermano menor de aspecto más delicado, cuyo cabello también era menos oscuro y su tez más clara. «¡Está lloviendo! ¿Lloverá para siempre?», exclamó el mayor con un tono de impaciencia. El nombre y título propio de Juan era don Juan Rodrigo Álvarez de Santillanos y Menaya, y él se habría enojado mucho de haberse omitido alguno de ellos. Era de la más pura sangre en España,
por parte del padre, del más noble linaje castellano, por su madre, de una antigua familia asturiana. Bien lo sabía y orgullosamente levantaba su joven cabeza, a pesar de la pobreza y de lo que era aún peor, la misteriosa plaga que había caído sobre el nombre y la fortuna de su casa, trayendo pobreza junto con otros males. Levantarse temprano no hará que la luz del día venga antes, ni quedarse mirando traerá la luz del sol, dijo el ingenioso Carlos, que aprendía rápidamente todo lo que escuchaba. Tienes razón, así que saquemos los bastones y a pasar un buen rato, o mejor aún, los floretes para una partida de esgrima. Sin reparos, Carlos estuvo de acuerdo, aunque aparentemente sin mucho placer. En todas las cosas externas, como la elección y búsqueda de juegos, Juan era el líder incuestionable. Sin embargo, en otros asuntos, y realmente más importantes, era Carlos quien inconscientemente realizaba la parte de guía para su más fuerte y menos considerado hermano. Juan tomó los floretes cuidadosamente guardados con los cuales practicaban la esgrima, como ahora, simplemente para su propia diversión, o bien bajo las instrucciones de Diego, el de cabellos grises, quien había servido con su padre en las guerras del emperador y ahora era maestresala, mayordomo y administrador, todo en uno. Fue él de quien Carlos aprendió su repertorio de proverbios. Ahora ponte de pie. Oh, eres muy bajo. Espera un momento. Juan salió de la sala de nuevo, pero rápidamente regresó con un grande y pesado libro, que arrojó al suelo y dijo a su hermano que se parara sobre él. Carlos dudó. Pero, ¿y si el fray nos atrapa usando nuestro gran Horacio de esta manera? Ojalá lo hiciera, respondió Juan con una mirada traviesa en sus ojos negros. Una vez ajustada la cuestión de la altura, el juego comenzó, y durante algún tiempo continuó alegremente. Para hacer justicia al hermano mayor, él le daba todas las ventajas a su compañero menos activo y menos hábil, a menudo exclamando, con énfasis innecesario, palabras de instrucciones. Por fin, sin embargo, en un desafortunado momento, Carlos, a través de un movimiento incómodo en violación de las reglas del juego, recibió un golpe en la mejilla con el florete de su hermano, lo suficientemente grave como para hacer que corriera la sangre. Juan se adelantó al instante, profundamente molesto, con un ¡ay de mí! Pero Carlos se alejó de él, cubriendo su rostro con ambas manos, y para disgusto de Juan, pronto escuchó el sonido de un fuerte sollozo. ¡Pequeño cobarde! exclamó. ¿Llorar por un golpe? ¡Vergüenza! ¡Qué vergüenza! Tú eres el cobarde, por insultarme cuando no puedo luchar contra ti, replicó Carlos tan pronto como pudo hablar. Siempre haces lo mismo, llorón. Tú que hablas de ir a buscar a nuestro padre. Valiente hombre harías al navegar a las Indias y luchar contra los salvajes. Mejor siéntate en casa e hila con Madre Dolores. Demasiado herido para encontrar un proverbio adecuado para la ocasión, o incluso para responder del todo, Carlos, todavía llorando, salió del salón y se refugió en un apartamento más pequeño que se abría con acceso a este. Los tapices de esta habitación eran relativamente nuevos y muy hermosos, habiendo sido elaborados con buen gusto con la aguja, y el mobiliario era mucho más costoso que los tapices en el salón. También había una ventana acristalada, y cerca de esta Carlos se puso de pie, mirando malhumorado la lluvia que caía y teniendo pensamientos duros acerca de su hermano, que primero lo había herido tanto, y se había burlado de él por su incapacidad para la tarea que, aun siendo niño, estaba empeñado en intentar con todo su corazón y su alma. Pero no podía discutir seriamente con Juan, ni tampoco podía pasar un tiempo considerable sin él. En poco tiempo su enojo dio paso a la completa soledad y a un gran anhelo de ser amigos de nuevo. Juan tampoco estaba mucho más cómodo, aunque se decía a sí mismo que tenía razón en reprobar a su hermano por su falta de hombría. Sabía que moriría de vergüenza si Carlos, cuando fuera a Sevilla, lo ridiculizara ante sus primos llorando cuando estuviera herido, como un bebé o una niña. Es cierto que en su corazón deseó haber hablado más suavemente, pero se hizo el valiente y corrió por el pasillo cantando con la voz más alegre que pudo producir,
El Cid cabalgó por la puerta de herradura que en forma de omega se alzaba, un símbolo de la luna que frente a la cruz cristiana menguaba, envuelto todo en una malla dorada, su capa blanca como una mortaja, echada atrás la capucha y con la espada en la mano, muerto y orgulloso, aún cabalgaba. ¡Ruy! Carlos llamó por fin, con un poco de timidez, desde la habitación contigua. ¡Ruy! Ruy es el sobrenombre español de Rodrigo, el segundo nombre de Juan, y el que más le gustaba. Entonces, el que Carlos lo usara era una especie de obertura para la paz. Juan vino alegremente a la llamada, y habiéndose convencido a sí mismo, por un momento, de que el dolor de su hermano era insignificante, completó la reconciliación poniendo su brazo, a la manera de un niño, alrededor de su cuello. Así, sin decir una palabra, la breve disputa había terminado. Sucedió que la lluvia también había terminado y que el sol comenzaba a brillar otra vez. Fue, de hecho, un efecto de la luz del sol lo que le dio a Carlos un pretexto para llamar a Juan de nuevo a su lado. «Mira, Ruy», dijo, «el sol brilla sobre las palabras de nuestro padre». Estos niños tenían un secreto propio, cuidadosamente guardado, con la extraña reticencia de la infancia, incluso de Dolores, que había sido su fiel niñera desde pequeños. Todavía proyectaba en sus jóvenes vidas la única sombra de amor maternal que alguna vez habían conocido. Una sombra, es cierto, pálida y débil, pero lo mejor que la suerte les había traído. Incluso Juan no podía recordar a ninguno de los padres, mientras que Carlos nunca había visto la cara de su padre y su madre había muerto cuando él nació. Sin embargo, sucedió que en el mundo imaginario que los niños habían creado y donde principalmente vivían, su padre desconocido era por mucho el personaje más importante. Todas las grandes naciones en su infancia tienen sus leyendas, sus epopeyas, escritas o no, y su héroe, uno o muchos de ellos, sobre cuyas hazañas la fantasía agota todas sus formas a voluntad cuando el lenguaje nacional, la literatura y el personaje están en proceso de desarrollo. Lo mismo ocurre con los individuos. Los hijos de la imaginación, especialmente si se los cría en reclusión y se los protege de compañía tosca, seguramente tendrán sus leyendas, tal vez su epopeya no escrita, sin duda, su héroe. Tampoco estos sueños infantiles son fantasías ociosas. En su tiempo son buenos y bellos regalos de Dios, saludables para el presente, útiles para los años posteriores. Hay una verdad profunda en las palabras del poeta. Cuando seas hombre, reverencia los sueños de tu juventud. El Cid campeador, el Carlomagno y el rey Arturo de nuestros jóvenes hermanos españoles no era otro que don Juan Álvarez de Menaya, segundo y último conde de Nuera. Y como la base histórica del romance nacional tiende a ser muy leve, también lo es con los romances de los niños. No era esta una excepción. Todo el mundo decía que los huesos de su padre yacían blanqueados en un salvaje campo de batalla araucano, pero esto no sirvió de nada a los ojos de Juan y Carlos Álvarez. Lo suficiente para construir su fe infantil fue un susurro confidencial de Dolores, cuando pensaba que estaban durmiendo, al cirujano barbero del pueblo que le estaba ayudando a superar una enfermedad infantil. ¡Muerto! Ojalá todos los santos y la bendita Reina del Cielo tuviéramos la certeza de ello. Tenían, sin embargo, más que eso. Casi todos los días leían y volvían a leer palabras misteriosas, trazadas con un diamante por la mano de su padre, de lo cual nunca se les ocurrió dudar, en la ventana de la habitación que alguna vez fue su lugar favorito de retiro. He encontrado el dorado. Ningún ojo, salvo el suyo, había notado esta inscripción. Maravillosa fue la superestructura que su imaginación ideó levantar sobre el ligero y aireado fundamento de estas misteriosas palabras. Habían escuchado de labios de Diego muchas de las fábulas populares de la época acerca del país dorado, con el que soñaban los aventureros españoles y que buscaban tan vanamente en el Nuevo Mundo.
Sabían que su padre en sus primeros días había hecho un viaje a las Indias y se habían persuadido, por lo tanto, de que él era nada menos que el afortunado descubridor de El Dorado, que había regresado y reinaba allí como un rey, rico y feliz, solo tal vez anhelando que sus valientes muchachos se le unieran. Ciertamente se le unirían algún día, aunque en su camino se encontraran peligros inauditos. Gigantes de 12 pies de alto y dragones ardientes, densos como las hojas de los alcornoques cuando los vientos del otoño caen por los desfiladeros de las montañas. «Mira, Ruy», dijo Carlos, «la luz ilumina las palabras de nuestro padre». «Así es. Qué buena fortuna viene ahora. Siempre nos llega algo cuando se ven así. ¿Qué es lo que más deseas?» «Un nuevo arco y un conjunto de flechas reales con punta de acero». «¿Y tú?» «Bueno, las crónicas del Cid, creo». «Me gustaría eso también. Pero me gustaría aún más». «¿Qué?» «Que Fray Sebastián se enfermara y encontrara el aire de la montaña demasiado frío para su salud, o consiguiera algún buen lugar en su amado Camplutum». «Podríamos ir más lejos y estar peor, como los que van a buscar mejor pan que el trigo», respondió Carlos riendo. «Desea otra vez, Juan, y verdaderamente esta vez, tu deseo más profundo. ¿Qué más que encontrar a mi padre? Quiero decir, aparte de eso. Bueno, de verdad, ir una vez más a Sevilla, a ver las tiendas y las corridas de toros y la gran iglesia, jugar con nuestros primos y bailar la cachucha con doña Beatriz». «Eso no me interesa. Hay personas que salen a buscar lana y vuelven a casa trasquilados, aunque me gusta a doña Beatriz tanto como a cualquiera». «Cállate. Aquí viene Dolores». Una mujer alta y esbelta, vestida con una sarga negra, aligerada por un limpio vestido blanco, entró en la habitación. Cabello oscuro, enhebrado de plata, y rasgos pálidos, hundidos y desgastados que la hacían parecer más vieja de lo que realmente era. Ella una vez había sido hermosa, y parecía como si su belleza hubiera sido quemada en el resplandor de una feroz agonía, en lugar de haberse desvanecido gradualmente bajo los soles de los años transcurridos. Con la fuerza silenciosa de un corazón profundo y apasionado, que no tenía nada más a que aferrarse, Dolores amaba a los hijos de su idolatrada señora y hermana adoptiva. Fue principalmente su talento y energía lo que mantuvo unidos los pobres restos de su fortuna. Ella los rodeó con la mayor cantidad de comodidades económicas posibles. Aún así, como una verdadera española, habría sacrificado en cualquier momento su consuelo por mantener su rango o el debido respeto a su dignidad. Esta vez sostenía en su mano una carta abierta. «Jóvenes caballeros», dijo usando el estilo formal de tratamiento que ninguna familiaridad le permitiría desechar, «traigo buenas nuevas a sus mercedes. Su noble tío, don Manuel, está por honrar este castillo con su presencia». «Buenas nuevas. Estoy tan contento como si me hubieras dado un jubón de raso». «Puede que nos lleve con él a Sevilla», exclamó Juan. «Mejor se hubiera quedado en casa, con mi bendición», murmuró Carlos. «Ya sea que vayan a Sevilla o no, señor don Juan», dijo con seriedad Dolores, «muy probablemente dependa de cómo se sienta su noble tío sobre su progreso en latín, gramática y otras humanidades». «Me vale un comino la opinión de mi noble tío», dijo Juan con irreverencia. «Yo ya sé todo lo que un caballero necesita y 10 veces más de lo que él sabe». «Está bien», declaró Carlos, avanzando desde la ventana salediza. «Mi tío cree que a un hombre que aprende, a menos que sea un estudiante universitario, tal vez no le valga la pena prestarle mucha atención. Lo escuché decir que esos hombres solo molestan al mundo y se entristecen a sí mismos y a todos los demás. Entonces, Juan, eres tú quien probablemente ganará su favor después de todo». «Señor don Carlos, ¿qué le pasó a su cara?», preguntó Dolores, notando ahora por primera vez las marcas de la herida que había recibido. Ambos chicos hablaron a la misma vez. «Solo un golpe de esgrima, todo a causa de mi propia torpeza, no es nada», dijo Carlos ansioso. «Lo lastimé con mi florete, fue un accidente. Lo siento mucho», dijo Juan, poniendo su mano sobre el hombro de su hermano.
Dolores sabiamente se abstuvo de advertirles sobre tener más cuidado. Ella solo dijo: los jóvenes caballeros que quieren ser caballeros y capitanes deben aprender a dar y a llevar golpes duros. Y en su mente añadió: benditos niños, apóyense mutuamente con tanta lealtad dentro de 10 o 20 años como lo hacen hoy. Como pueden ver, los detalles históricos son realmente loables. Además, esta historia, si deciden leerla, les va a ayudar a poner su propio sufrimiento en perspectiva. Les leo algunas recomendaciones de esta novela. Este es uno de esos libros inusuales que nunca te abandonan, porque verdaderamente llega al corazón. Fue una lectura difícil, pero en el buen sentido. Había oído hablar de la Inquisición española, pero nunca la había comprendido realmente. Duro, brutal, me conmovió de tantas maneras, me hizo reír y llorar. Inspirador, lleno de intriga y lecciones valiosas. Una excelente obra de ficción histórica y un libro hermoso. Este libro te presentará personajes heroicos y te inspirará mientras sigues de cerca la vida de los dos hermanos españoles. No dejen de adquirir estas 3 novelas. Pueden ordenarlas en nuestro sitio www.clear.net. Clear, C-L-I-R. Hay otras 3 que saldrán el próximo año: El Escape y 2 más de Deborah Alcock, llamadas Bajo el hechizo de Calvino y Atribulados pero en victoria. No se pierdan estas y otras excelentes historias. Estén atentos. Soy Daniel Lobo de Editorial Clear desde Costa Rica. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.